Acapulco, Guerrero, estamos transmitiendo. Muchas gracias a Dios que nos ha dado esto. Y vamos a dar una ofrenda de aplausos al Señor, porque Él es el que sigue y seguirá siendo fiel. Él no cambia, es uno de sus atributos que más me maravilla, ¿no? Que su inmutabilidad. Él sabía lo que íbamos a hacer y aún así no cambió su decisión de crearnos y mucho menos cambió su decisión de amarnos. Entonces, estamos en el mejor lugar, definitivamente. Y vamos a empezar con esto, pero antes de empezar, porfa, ayúdame a orar para que sea Dios con nosotros, ¿vale? Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque estamos aquí y venimos reconociendo que no estamos aquí por ningún mérito nuestro, Señor. Estamos aquí por el mérito de tu Hijo en la cruz. Hoy podemos inclinarnos a hablar contigo, podemos ser reconciliados contigo y tener este momento en el cual podemos venir a abrir tu palabra. Queremos conocerte, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos guíes, que tu Espíritu sea con nosotros, que haga su obra renovando mentes, convenciendo corazones de pecado y sobre todo, Señor, que siga cambiando esa dureza de nuestro corazón por un corazón puro y limpio. Padre, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a esta conferencia el día de hoy, este sermón que está basado en la segunda carta de Pedro. Estamos estudiando la segunda carta de Pedro y vamos en el capítulo 2. Vamos a empezar el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. Y es una carta durísima esta parte. Este capítulo en específico es sumamente intenso y duro la forma en la cual Pedro confronta a los falsos maestros. Y ese es el título del sermón de hoy, los falsos maestros, ¿vale? Y vamos a hablar de ellos. Y es muy importante para tu conocimiento de Dios, para el mío, para tu vida cristiana y la mía, para el cambio de tu vida y la mía, el conocer de los falsos maestros. Esto no es propio únicamente de un pastor. No solo un pastor tiene que conocer, no solo un predicador, no solo un maestro tiene que conocer un falso maestro. Esto le corresponde a toda la iglesia. Esta carta está escrita para toda la iglesia. Y vemos aquí al apóstol hablando y describiendo. El apóstol nos va a dar una descripción sumamente detallada, inspirado por el Espíritu Santo, de todos estos falsos maestros y profetas que se levantan por ahí. Sí, pero antes de llegar a esto, fíjate que el capítulo 1, Pedro lo cerró con algo muy importante, hablándonos de la importancia, la seguridad y la bendición que tenemos en la palabra de Dios. O sea, Pedro cierra diciendo, mira, yo vi a Cristo en la transfiguración, yo oí cómo el Padre le habló desde el cielo para confirmar que era su Hijo en quien tenía complacencia. Vi la gloria de Cristo. Pero es más segura la palabra profética. Es mucho más segura la palabra profética. Pero sabes que eso es algo que no estamos dispuestos a hacer. No estamos dispuestos a lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo percibo, venir y aterrizarlo a la Biblia para demostrar que estoy en un error. Eso no le gusta a mi carne. A mi carne no le gusta que le digan, no, estás equivocado. A mi carne le gusta sentirse que está en lo correcto y convencer a los demás. No importa que sea un error, no importa que yo también me dé cuenta que es un error. Me es más cómodo y me gusta más a mí que me reconozcan porque yo estoy en lo correcto. Y aquí Pedro nos dice, momento. La conferencia pasada lo hablé, digo, podrás tener sueños, podrás tener visiones, podrás venir y decir que se te apareció la Virgen María en el baño, lo que tú quieras decirme. Pero aquí dice la palabra de Dios que esto es más seguro. ¿Por qué? Porque es su palabra. Esta sí es su palabra revelada, escrita, para que claramente la puedas leer y puedas filtrar si lo que te dijo Dios está aquí. Y entonces no vamos a caer en el error de híjole, no se cumplió. No, aquí está nuestra seguridad. Y esta segunda carta es una defensa del Evangelio y una defensa que el Señor nos da a nosotros para identificar y cuidarnos de esa mala influencia de los malos maestros, ¿sí? Y vamos aquí, mira, vamos a leer los primeros 3 versículos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3.
Dice así la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, sí, ahí enciérralo, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí identificamos, en primer lugar, se nos da uno de los puntos de origen de los falsos maestros. Y ese punto de origen es uno de los más peligrosos. Y el apóstol Pedro nos dice que van a salir de aquí adentro. Adentro de la iglesia. Ese es uno de los puntos de origen. Judas en su carta nos da el segundo origen de los falsos maestros, que es externo. De afuera van a entrar, pero los más peligrosos son los que están aquí adentro. Y mira, el ejemplo, no encontré mejor ejemplo. Yo también escuché este ejemplo y de verdad no encontré otro mejor ejemplo en la Biblia del peligro de esto que Judas. Judas estaba dentro de los 12. Y era tan grande el peligro que cuando Jesús declaró a todos sus discípulos: uno de ustedes me va a traicionar, nadie supo identificar que era Judas. Ni siquiera les pasó por la cabeza señalar a Judas. Y Judas se levantó. Jesús dijo: va a remojar el pan en mi plato. Judas remojó el plato. Judas se salió en la última cena. El Señor les establece la última cena, les da la importancia de ese sermón en el aposento alto, empieza a dar una doctrina, se avienta mi oración favorita de la Biblia, cuando habla de una forma impresionante e íntima con el Padre para pedir que nos guarde, para pedir que seamos uno. Y a nadie de los 11 que quedaron le extrañó que Judas no estuviera y se estuviera perdiendo eso. A nadie. ¿Por qué? Porque se veía como uno de ellos. Se conducía como uno de ellos. Pero la Biblia dice que será hijo de perdición. Ese es el gran peligro del cual Pedro nos está advirtiendo aquí. Debemos cuidar mucho esto. Dios nos provee esta descripción a detalle de estos falsos maestros y debemos tú y yo sacar las antenas. Debemos ponernos bien alerta, hermanos, y prepararnos para recibir esto. Esto es de suma importancia. Y con lo primero que empieza Pedro es esta palabra pero. Ahí en el versículo 1, de verdad yo cada que leo el pero en la Biblia me sorprendo más. No hay una sola palabra que tú digas, esto está de más en la Biblia. Y este pero hace un contraste entre los apóstoles verdaderos de Cristo, incluyéndose Pedro, contra los falsos maestros que va a describir Pedro. Y Pedro ya se describió con los apóstoles. Él ya nos dijo todo lo que él es, no por él, sino por la fe que Dios le concedió, igual a la nuestra. Él nunca se puso en una posición más elevada que nadie. Él aún en su visión de la transfiguración tampoco se sintió más que nadie. Y él vino y nos aterrizó y nos llevó a la seguridad de la palabra de Dios. Esa es una persona guiada y llevada completamente por el Espíritu Santo, en donde él no busca que a él lo reconozcan. Él busca estar repitiendo y recordándonos quién es Cristo, la gracia que hemos recibido, la salvación que tenemos en Dios, no lo que Él es o lo que Él hizo. ¿Sí? Y el contraste es con los falsos maestros, que son movidos por su carne, movidos por sus entrañas, por ellos, por quiénes son ellos. Y esto es lo que va a tratar Pedro aquí con mucho énfasis, ¿sí? Algo que debemos identificar es que dice que los falsos profetas que va a haber dentro de nosotros
introducen encubiertamente. Al igual que Judas, todo falso maestro no llega abierta y directamente a negar la verdad de Cristo. No, no lo hace así. Llega aceptando e incluso citando las palabras de Cristo. No llega negando la verdad de Dios. Usa la verdad de Dios, pero esa palabra encubiertamente significa poner al lado de. Sus mentiras las va acomodando de forma paralela a la verdad. Esto es lo que hacen ellos. De forma paralela empiezan a acomodar su interpretación en su carne junto con lo que dice la Biblia, para empezar a introducirte a esa mentira. ¿De dónde aprenden esto? Pues del primer falso maestro que tenemos en la Biblia. ¿Quién es el primer falso maestro que está registrado en la Biblia? ¿Quién es? ¿Quién? Satanás, así es. Satanás es el primer falso maestro registrado en la Biblia. Génesis 3, del 1 al 5 lo dice. Llegó con Eva, ¿a qué? A hablarle con que dijo Dios. Ahí tomó la palabra de Dios para empezar a enseñar una falsa doctrina. ¿Sí? Y tomó la palabra de Dios y llegó con Eva y le dijo, ¿con qué dijo Dios? Que de todo árbol no comieras. Él empieza con la palabra. Era verdad que Dios dijo que no comieran de un árbol, pero él paralelamente pone todo lo que él quería que Eva escuchara. Y Eva es envuelta porque lleva verdad. Y Eva dice, no de todos, de los demás sí podemos comer, solo del que está ahí en medio no. Hasta cierto punto presenta cierta apologética de lo que Dios le estaba diciendo, cierta defensa de la palabra de Dios que había recibido. Y después de que Satanás viene y comienza con la verdad, segundo paso, la niega. ¿Y qué le dice a Eva? No, ¿cómo crees? No vas a morir. No es cierto. No es cierto que vas a morir. Y entonces ya pone a trabajar más su mentira que la verdad de Dios. Empieza a cuestionar qué tan cierto es lo que Dios dice. Y al final, ¿qué es lo que hace? Dice, no, si tú comes vas a ser como Él. Al final termina introduciendo encubiertamente esa falsa enseñanza. ¿Y qué creyó Eva? ¿La palabra de Dios o la palabra de la serpiente? Encubiertamente. Encubiertamente entró el veneno y literalmente fue un veneno mortal. Y así es como entran estos falsos maestros, así es como nos llegan de aquí adentro enseñándonos lo que ellos quieren que tú escuches. Ellos no llegan enseñándote lo que Dios quiere que sepas. Nunca va a ser esto. Porque todo el fin de estas falsas enseñanzas, absolutamente todo el fin de esa falsa enseñanza es malintencionado. No hay ninguna buena intención en ningún falso maestro. No vas a encontrar ninguna buena intención en ninguno de estos falsos maestros. Lo único que buscan es apartarte de Dios. Ese es el único fin con el cual apuntan sus mentiras, con el cual ellos quieren enseñar su verdad. Te quieren apartar de Dios. No quieren que te brille la luz del Evangelio. Ellos no quieren que pase esto. Y es tan peligroso, hermanos, que el Espíritu Santo usó a Pedro para escribir esto y usó a Judas también para escribir esto. Y de acuerdo a teólogos y eruditos estudiosos de la Biblia, se cree que esta carta de Pedro puede ser la última escrita de todo el canon bíblico. Y Judas no está muy apartada de esta carta. Y a los dos el Espíritu Santo los inspira en su última etapa de vida, justo antes de morir. Y los dos, al leer sus cartas, encuentras esta necesidad y angustia
espiritual y emocional, en donde realmente se manifiesta la preocupación por esto, pero se manifiesta mucho más la confianza en que Dios es más grande que cualquier falso que quiera venir y entrar aquí. Ese es el peligro que hay, es un peligro real que debemos tener nosotros en mente. No podemos nosotros estar ajenos a esto, solamente buscando, pues qué bonito, sí, que me hablen de mi matrimonio, sí, que me hablen de mi familia, de mis hijos, que me hablen de cómo ir mejor en las finanzas. No, esto es vital. Toda la palabra es útil para enseñar. Absolutamente toda. Porque toda es inspirada por Dios. Y tú necesitas conocer todo. No podemos hacer a un lado algo. Necesitamos conocer todo. Y esto está escrito porque es necesario para tu vida y para la mía. Nos es necesario saber esto. Y nos es necesario saber que dice aquí que aún negarán al Señor que los rescató. Ellos declaran, ellos profesan una fe en Cristo, ellos se profesan ser hijos de Dios, ellos se profesan ya haber recibido a Cristo. Hace rato nuestra hermanita Adi mencionaba una doctrina muy interesante que es el universalismo, que dice que la salvación es para todo el mundo. Y uno de los versículos que utilizan para sostener esto, que es el más utilizado, es primera de Juan 2:2, cuando Juan dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y entonces esta es la doctrina con la cual Pedro luchaba. Que todos venían y decían, tú eres salvo, Dios nos ama y Dios puso a Cristo por todos, tú haz lo que quieras, tú ya, ahí ya está el pago por tus pecados. ¿De qué te preocupas? Vive la vida, goza, sé un helenista. Y el helenismo dice que lo mejor para mi vida es lo que más placer me da. Entonces, vuélvete un helenista. Disfruta lo que Dios te dio. La salvación ahí está, Cristo está en la cruz. Es una salvación perfecta. ¿Para qué te preocupas? Toman la verdad, ponen en paralelo su mentira. ¿Y qué te gusta más escuchar? Esfuérzate y sacrifícate, o vive como quieras, ya murió Cristo. ¿Nos gusta más lo segundo? Sí, la verdad es que sí. A todos nos gusta escuchar más lo segundo. Es nuestra naturaleza caída. Eso es lo que nuestro corazón preferiría. Todos quisiéramos a ese Dios mitológico del cual hablaba la conferencia pasada, que Dios es bueno. Es una realidad que Dios es bueno, claro que Dios es bueno. Pero ese Dios de mitología, que es un Dios falso, dice que Dios es bueno, entonces Él que me haga todo el bien y yo hago lo que yo quiera aquí en el mundo. No, Dios es bueno, pero Dios es justo. Y Dios te va a pagar conforme a tus obras. Y si tú no tienes en cuenta a Dios, ¿por qué Él te tendría que tener en cuenta? Si tú no tienes nada por qué buscar a Dios más que tu propio interés, ¿por qué Él te tendría que ayudar? Es un razonamiento objetivo, es lógico conforme a los hechos. Entonces, esto es lo que el universalismo enseña. Y aquí sale la otra doctrina, que es la que lucha contra el universalismo, que se llama la expiación definitiva, en donde se enseña bíblicamente que la salvación no es para todo el mundo. Si no, todos estaríamos, no entraría aquí a Acapulco en este lugar. ¿Desde hace cuánto te invitaron y no habías venido? Los que ya venimos, un domingo sí, un domingo no. A veces voy a estudios, ni siquiera voy a estudios, nada más voy los domingos y cumplo. La salvación no es para todos. La salvación no es para todos. La salvación es para el que cree en el Hijo de Dios. Para ese exclusivamente, para el que Dios predestinó. ¿Y por qué lo predestinó? Porque iba a ser la elección correcta, porque iba a disponer su corazón, no porque Dios dijera tú sí, tú no, por tus méritos. No, aquí nadie tiene méritos. Aquí Dios te habla y tú dispones o no dispones tu corazón. Ese es tu libre albedrío. Y es importante hablar de libre albedrío porque por lo general creemos que el libre albedrío es yo hago lo que yo quiero, ¿o no? Pero no. Aquí el único que puede hacer lo que Él quiere es Dios. Él es el único que literalmente puede hacer su santa voluntad.
Tú y yo no. Tú y yo en el libre albedrío tenemos una libertad de decisión. Tú decides libremente qué vas a hacer. Pero esa libertad se convirtió en una maldición, en una esclavitud el día que entró el pecado al mundo. Porque ahora tú y yo no decidimos libremente, tú y yo decidimos conforme a nuestros deseos caídos y pecaminosos. Por eso es que cuando te dije esfuérzate y sacrifícate por Cristo o vive como quieras, al fin que Cristo murió, por eso es que prefieres vivir como tú quieras y que Cristo muera por mí. Prefieres servirte a ti mismo antes que servirle a Cristo o a cualquier otra persona. Ese es el verdadero libre albedrío. No creas que haces lo que quieres. No puedes hacer lo que quieres. No tenemos ni tú ni yo la capacidad de hacer lo que queremos. Tenemos una responsabilidad de tomar decisiones. Ese es nuestro libre albedrío. Y esto es de lo que está hablando Pedro. Ellos deciden decir que son cristianos cuando no lo son. Y se ponen manifiesto por su forma de vivir. Y sabes que esto no es nuevo. Esto no es de apenas, ¿eh? Esto no es de que Pedro murió, desde ahí iba a empezar, no. Acompáñame a Jeremías 23. Y en Jeremías 23 vamos a ver aquí esta palabra que Dios le dio al profeta Jeremías, que definitivamente es uno de los profetas que más sufrió, más lágrimas derramó, más dolor tuvo su corazón al ver la condición de todo ser humano. ¿Sí? Y en Jeremías 23 del 25 al 32 dice así: Dios le da palabras a Jeremías y dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a sus compañeros, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y para que nos quede claro quién hablaba, ¿te diste cuenta cuántas veces habló Jehová? O sea, es claro quién es el que dice esto, ¿sí? Y es claro, aquí tenemos mucho más claro esta situación específicamente de los sueños, hermanos. Aquí dice claramente: quien tiene sueño, cuenta el sueño. No quiere decir que te vas a subir y vas aquí a predicar tu sueño. No, aquí la Biblia te está diciendo: tienes un sueño, ven a la iglesia, haz uso correcto de la iglesia, busca hermanos maduros, acércate a tu pastora y dile: tuve un sueño. Eso primero reconoce: es un sueño. Es un sueño, es lo que tenemos que reconocer primero, y a la luz de la Biblia yo vengo y veo qué tan verdadero es ese sueño. La Biblia en Hebreos 1 empieza con eso, habiendo Dios hablado antes por medio de los profetas de muchas formas, y de esas formas son los sueños. Dice: hoy nos habla a través de Jesucristo. Entonces, tu sueño, forzosamente ahorita, en nuestra época, hermanos, tiene que estar aquí escrito. Porque ya no hay revelación nueva.
No existe revelación nueva. Apocalipsis 22, Jesús dejó el sello a partir del versículo 18. Maldito aquel que le quite y maldito aquel que le añada. Y no hay como tal que tienes una revelación nueva. De hecho, Pedro no nos viene a dar una revelación nueva. Pedro, ¿qué dice? No me cansaré de recordarles. Pedro regresa al fundamento, y tú y yo es lo que tenemos que hacer, regresar al fundamento. Está repasando una y otra vez el Evangelio, una y otra vez lo que dice la palabra de Dios. No necesitamos nada nuevo. ¿Ya entendiste todo lo que dice la Biblia? ¿Ya sabes exactamente todo lo que reveló Dios en la Biblia? Nadie tiene el conocimiento completo de la Biblia. ¿Y quieres más conocimiento? Jesús nos contestaría como a Nicodemo: si no entiendes esto, ¿cómo quieres que te hable más? ¿Cómo quieres más revelación si no has entendido que la importancia de tu vida en mí, Cristo Jesús, es que sirvas y que no seas servido, y llevas 5 años sentado sin servir? ¿Y quieres más? ¿Cómo vas a entender que Pedro te está diciendo la vitalidad, que como bebé recién nacido desees esta palabra? Porque depende tu vida de esta palabra, y lo único que haces es venir los domingos a cruzar los brazos y a escuchar, y eso es todo lo que haces con mi palabra. ¿Y quieres más? Yo te recordaría el versículo que dice en la Biblia: al que mucho se le da, mucho se le pide. ¿Quieres más a la hora de que tengas que entregar cuentas en tu contra? De esto se trata, hermanos. De esto que tenemos aquí es la verdad, y no necesitamos más. Es suficiente la palabra de Dios. Es suficiente para tu vida y para la mía. Y por eso es que dice: tienes sueño, reconoce que es un sueño y aterrízalo aquí, fíltralo aquí. Pero si tienes mi palabra, háblala verdaderamente. Esfuérzate por escudriñar, esfuérzate por venir y meterle al estudio, esfuérzate por gastar 1,500 pesos en una Biblia. Te los gastas en una cena con tu familia, pero sigues con la Biblia de 300 pesos. Y no está mal, yo lo he dicho muchas veces, no está mal una Biblia de 300 pesos. No se trata del costo, se trata de tu corazón y el deseo de realmente estudiar. Y si económicamente no te da para más, si tu deseo es estudiar, Dios va a proveer. Dios ha proveído aquí a muchos de recursos sin tener un peso. Esto le pertenece a Dios, no le pertenece a tu cartera, no le pertenece a la librería de aquí de la iglesia. Es Dios quien decide lo que te da conforme a la disposición de tu corazón. Pero nos es más fácil que alguien venga y haga el trabajo por nosotros. Nos es más fácil que, así como Cristo, que muera y yo viva como yo quiera, que así alguien más está aquí esforzándose y a mí que me den. ¿Yo dar? No, a mí que me den. Eso nos es más fácil. Esa es la maldición que tenemos tú y yo. Estamos inclinados a lo malo. Estamos inclinados a ponernos nosotros como Dios. Esto es de lo que Pedro nos está poniendo en alerta, y aquí nos está describiendo Jeremías que desde esa época ya venía todo esto, y desde esa época, igual que lo leímos con Pedro, su condenación ahí estaba. Es Dios quien está contra ellos, pero es Dios quien va a cargar la responsabilidad contra ti por no poner atención a lo que Él te dice. Esa es tu responsabilidad, ese es tu libre albedrío. Tú decides si escuchas o no escuchas. Esto es de lo que aquí nos está hablando. Y uno de los más grandes problemas que tenemos, y aquí lo vimos, es Jehová preguntaba: ¿hasta cuándo va a estar en su corazón todo esto? Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos, nuestro corazón. Si te regresas tantito allá a Jeremías 17, está ahí atrásito. Jeremías 17:9, muchos ya conocemos hasta de memoria esto. Fíjate lo que dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto es lo que nos deja escrito Jeremías. Esto es lo que le inspiró el Espíritu Santo. Y corazón, la palabra corazón, hermanos y amigos que nos visitan, en el hebreo es la palabra leb, así como suena, L-E-B de bueno, leb.
Y significa, esta es una definición bien larga, si no la alcanzas a cachar toda, no te preocupes, ahí la ves en Facebook. Fíjate bien, dice Lev, está hablando de los sentimientos, la voluntad, el intelecto, también hace referencia a algo que está en medio de, o el centro de, se refiere al interior de la persona, a la fuente de deseos, inclinación y voluntad, el centro de las emociones, el centro del conocimiento y de la sabiduría, la mente, el centro de la conciencia y del carácter moral, el centro de la rebelión y el orgullo. Eso es el corazón cuando la Biblia habla del corazón. Y de esto es de lo que Dios nos dice. Todo eso es la verdad de tu corazón. ¿Pero tu corazón te dice que eres todo eso? No, porque tu corazón es engañoso, es engañador. ¿Y en quién crees que está ocupado en engañar? ¿En los demás? ¿Al pastor, al maestro, a tu papá, a tu mamá? No. El corazón está ocupado en engañarnos a nosotros. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Por qué crees que te crees la última Coca-Cola del desierto? ¿Por qué crees? O sea, es algo verdadero. Es real. El corazón está ocupado todo el tiempo en engañarnos. Y a lo mejor alguien se estará preguntando, Carlos, pero Proverbios 4:23 dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces debe haber una importancia en tu corazón. Sí, hay una importancia grandísima. Es eso. Esa es la importancia que hay en guardar tu corazón. ¿Cómo vas a guardar tu corazón? No lo peles. No le hagas caso a tu corazón. Esa es la enseñanza del mundo. Sigue tu corazón. Sigue lo que tú sientes. Las películas de Disney están llenas de eso. A los niños desde chiquitos se les está enseñando eso a través de películas, caricaturas, series y todo. Sigue tu corazón. Ahí está lo que vas a seguir en tu corazón. Eso es lo que vas a seguir en tu corazón. Y este es el problema más grande. Por eso es que Dios nos da una promesa hermosísima en Ezequiel 36, del 24 al 27, cuando nos dice que nos va a traer de otras naciones y que nos va a limpiar de toda nuestra iniquidad. Y lo más importante y el centro de esa promesa es que dice Dios, y te daré un corazón nuevo para que sigas mis mandamientos. Te quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón vivo de carne para que me adores y me alabes. Eso es lo que Dios viene a darte. Eso es lo que Dios viene a cambiar en ti. El problema más grande que tienes como humano es este corazón perverso y engañoso. Esto es lo que tú y yo tenemos. Lo que tú y yo estamos realmente conformados dentro de nosotros. Y a lo mejor dices, no, pues no lo sabía o no te creo. No te creo. Bueno, es la palabra de Dios. Yo tampoco lo creía de mí. Yo tampoco. Ahí está mi esposa de testigo. Yo le decía, yo no necesito a nadie que me ayude. Yo soy lo suficientemente cuerdo para tomar buenas decisiones. ¿Por qué crees que estoy aquí? Porque acabé en el piso, tirado, quebrantado, perdiendo todo en mi vida. El cuerdo, el que no necesitaba a nadie. Y tú no estás lejos de eso también. A mí nadie me ha contado tu vida, pero es el camino que todos llevamos. Es una verdad, amigo, que nos visitas. Es una verdad. Estás caminando hacia la muerte. Estás caminando hacia el infierno, joven, jovencita, que no has recibido a Cristo. Lo que el mundo te ofrece en tu juventud es mentira. Las fiestas es mentira. ¿Tú crees que vas a bailar con Bad Bunny allá en el infierno? Claro que no. Es mentira el dinero, es mentira la posición social, es mentira tu esperanza también en una carrera. No porque esté mal que estudies, te tienes que esforzar y hacer lo mejor. Es lo que nos mandó Dios en Génesis, el mandamiento cultural. Pobla toda la tierra y enséñales a arar. Tienes que hacerlo mejor como para Dios, pero tu esperanza no tiene que ser el mundo, tiene que ser Dios para que te vaya bien en el mundo, porque esto es pasajero además. Esto es lo que necesitamos todos.
Es esta la realidad, es esto. Y entonces aquí vemos que lo que dice el versículo 10 allá adelantito se cumple, porque dice versículo 10, después de hacernos una pregunta, ¿quién lo conocerá? Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es Dios quien conoce lo que hay en tu corazón, y por amor hoy te está enseñando lo que hay en tu corazón, porque Él va a pagar conforme a tus obras. Y sabes que Él quiere ponerte ese corazón verdadero de carne para que puedas buscar lo que es correcto, para que puedas regresar al diseño original y entonces puedas tener lo que Él te quiere dar, que son recompensas para bien. Pero tú puedes escoger recompensas para condenación también. Y esto es una realidad, hermanos. Aquí absolutamente todos, no hay uno solo que me pudiera decir: yo estoy completa y totalmente satisfecho con mi vida y con todo lo que tengo. Ni uno solo hay en el mundo. Todos desearíamos algo, absolutamente todos. Todos quisiéramos un poco más de algo, todos. ¿Por qué? Porque hay esa insatisfacción, esa sed que no se acaba en nosotros, porque tenemos un diseño hecho por Dios y ese diseño es para su gloria. Y tú y yo, en nuestra naturaleza caída, con ese corazón perverso y engañoso, vivimos para nuestra gloria. Y ese no es el diseño de Dios. Hay un ejemplo que me impactó mucho. Tú agarras a un león de la sabana, lo metes a una jaula, por más grande que sea, ¿tú crees que va a estar satisfecho? Él está creado para la sabana, para la libertad. Tú agarras un águila y le cortas las alas y la tienes en tu casa y todo el tiempo tú la alimentas y está regordete de tanto que le das de comer. ¿Tú crees que está satisfecha? Su diseño es volar. Y tu diseño, creas lo que creas, es glorificar al Dios creador de todo. Y por eso nada te es suficiente. Porque no estás siguiendo tu diseño, estás encerrado en algo que no eres. Y Dios quiere liberarte de eso. Y empezó poniendo a su Hijo en la cruz para pagar por ti. Esta es la realidad de esto. Esto es lo que Dios nos está enseñando aquí. Es necesario que tú y yo tengamos esto. Y a la luz de la verdad de esto que estamos estudiando, entonces podemos interpretar de mejor forma lo que nos dice unos versículos atrás la palabra de Dios. Ahí en Jeremías 17 del 5 al 8, de igual forma muy conocido, pero muy infectado encubiertamente. Fíjate lo que dice de Jeremías 17 del 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, y que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto lógicamente escoges, ¿verdad? ¿Qué dices? No, yo confío en Jehová y no en el hombre. Ahí está la falsa enseñanza. He escuchado, de verdad, hermanos, he escuchado a muchos creyentes que dicen: yo no confío en nadie, ni en ustedes. Y te lo dice abiertamente. Esa es su postura. Y es un error doctrinal. Es un error doctrinal, porque aquí esta palabra confianza significa lo siguiente. Fíjate lo que dice confianza. Aquí es la palabra bataj. Se escribe con B de bueno y che al final. La CH en hebreo suena como J. Bataj. Y significa apresurarse a refugiarse, estar seguro, poner esperanza. Y esto es lo que Dios te dice. Vas a traer maldición a tu vida si tú te apuras a refugiarte, si tú te sientes seguro o esperanzado en el hombre y no en mí. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Ahora, ¿el hombre entonces no es digno de confianza? ¿Por qué Dios nos confió el evangelio? ¿Dios está pecando entonces?
Esa palabra, cuando Pablo dice que se nos fue confiado el evangelio, es la palabra en griego pisteuo. Y viene de la palabra pistis. Y esa palabra significa fe. La fe que tú y yo ejercemos hacia Dios. Y Dios cree en nosotros. Dios pisteuo. Y nos da el evangelio. Y nos da dones. Y nos da la oportunidad de estar aquí. Entonces, ¿quién está pecando? ¿Quién está mal, nosotros o Dios? Entonces yo recuerdo lo que me dijo en el versículo 9. Perverso y engañoso es mi corazón. Es perverso y engañoso. Esa no es la enseñanza, hermanos. Tu esperanza es Dios. Tú tienes que esperar en Dios. En el Salmo 118:8 tenemos esta misma comparación de forma más clara y mucho más cercana. Fíjate lo que dice el Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Aquí lo tenemos bien simple. Esas dos palabras son palabras diferentes. Confiar en el hombre es bataj, la que te acabo de decir. Pero cuando empieza este versículo diciendo mejor es confiar en Jehová, esa palabra es chasá, con CH, chasá y H al final. No es la misma palabra. ¿Qué significa confiar en Jehová? Chasá dice huir por protección, abrigarse, ampararse, esperanza, esperar o refugiar. Cuando nosotros tomamos una decisión apresurada, no la estamos tomando con una conciencia real. Y eso es lo que dice bataj, confiar en el hombre. Estás tomando una decisión sin razonarla realmente. Pero cuando cambia tu corazón, cuando Dios cumple esa promesa de darte un corazón, tú no tomas decisiones apresuradas. Tú, jasá, tú confías, tú buscas el abrigo del Altísimo, tú puedes morar bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que cambia, esa es la diferencia. A eso se refiere esta enseñanza, de esto está hablando. Y específicamente en el maldito es el varón que confía en el hombre, ahí podemos apreciar mucho más claro. En otras versiones dice maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué repite hombre? ¿Y por qué la Reina Valera primero nos pone varón y hombre? Bueno, porque la primera palabra varón está haciendo referencia hacia las personas en general. Y la segunda palabra hombre es en el hebreo la palabra Adam. Y esa palabra Adam está refiriéndose hacia la humanidad, apuntando específicamente al primer hombre. ¿Y qué fue lo que pasó con el primer hombre? Cayó. Entonces, maldita toda aquella persona que confíe en la humanidad caída de cualquier otro. Y el primero al que aplicamos esa confianza es a nosotros mismos. Hermanos, nosotros somos los primeros falsos maestros y los que más nos gusta escuchar. Tú y yo. Y hoy lo estamos viendo a través de todo esto. Por eso es que llegué a este punto del corazón. Porque a nosotros nos encanta llenarnos el oído a nosotros mismos. Nos encanta sentirnos que, les hago un favor. Incluso a Cristo le hice un favor al recibirlo. Y esto es lo que Dios dice. Estás en maldición, porque en ti no hay nada, en ti nunca va a haber nada. Pero lo que yo te presento, ahí sí puedes abrigarte, ahí sí puedes ampararte, aquí sí puedes venir y abrazar esa cruz, aquí sí puedes venir y tomar a mi hijo que murió por ti, que llevó una vida perfecta, la cual tú no puedes llevar nunca, que él vivió lo que tú nunca pudiste vivir, que él murió por lo que tú tenías que recibir. Y que ahora Él está ahí y Él te lo presenta y te lo entrega gratuitamente. Pero como ya te dije, eso no es para todos. Eso es para el que dispone su corazón y para el que realmente está entendiendo que necesita una salvación.
Cristo no es un seguro de vida, ¿eh? Ser cristiano no es un club social donde la vamos a pasar bien bonito eternamente, ¿no? Y jaja, todos, sí, vamos a hacer besitos y nos vamos a ir a pescar toda la eternidad. No. Eso no es Cristo. Cristo es una necesidad real tuya y mía, porque tú y yo estamos camino a la muerte. Y a la muerte eterna. Porque actualmente nuestra condición descrita por Dios es que somos muertos. Es real. Mira, a mí me impresionó mucho cuando se puso de moda todo esto del apocalipsis zombie. ¿Qué es un zombie? Es una persona que parece estar viva, pero en realidad está muerta. Y eso es lo que describe la Biblia de todos los que no creen en Cristo. Eso es. Eso es de lo que Dios nos está hablando aquí. Y esto es lo que nos está llamando. O sea, hermanos, si tú estás creyendo que no puedes confiar en nadie, ¿por qué si podemos confiar en ti y lo que tú dices? Si tú en tu perverso corazón crees, a mí no hay nada que me enseñen porque yo sé Biblia, porque tú sí quieres enseñar. Si tú crees que nadie puede confiar en nadie, pide que no confíen en ti también. Aléjate de todos entonces. Si tú crees que nadie tiene que enseñarte, ¿por qué estás aquí en la iglesia queriendo enseñar? Allá quédate en casa. No necesitas más que la Biblia, ¿cierto? La Biblia es suficiente, hermanos, pero Cristo estableció pastores, estableció profetas, estableció maestros porque nos hizo un cuerpo. Si no necesitáramos a ninguno de nosotros, ¿cómo seríamos un cuerpo? ¿Cómo cumpliríamos lo que Dios nos dice? La Biblia es suficiente, sí, pero necesitamos de todos aquellos que vienen aquí. Pero en nuestro perverso y engañoso corazón hay quien incluso viene y no importa quién se suba a este predicador que es un siervo más para ustedes, se suba a un pastor, se suba quien se suba aquí, se sientan, se cruzan de brazos, a ver si es cierto. Mi hermano, si tú eres de esos, arrepiéntete. En amor te lo digo, arrepiéntete porque estás en pecado. No estás escudriñando la palabra de Dios, estás pecando y juzgando. Jesús nos mandó a ser uno. Jesús nos dijo, edifíquense unos a otros. La necesidad de crecimiento no está en tú solito leer la Biblia. Ese conocimiento envanece, dice la palabra de Dios. Ese conocimiento lo tiene Satanás. Satanás conoce más que tú y que yo de Dios. Tiene más información de Dios que tú y yo. Y ese conocimiento lo envaneció y lo llevó a odiar a Dios y a odiarnos a nosotros. Y cuando tú te sientas ahí soberbio, creyendo que nadie te va a enseñar, creyendo que que tú no vas a confiar en nadie, tú estás haciendo lo que hace Satanás, hermano. ¿Tú crees que Satanás confía en sus demonios? ¿Tú crees que Satanás confía en alguien? A tal punto Dios confía en nosotros que puso su espíritu en nosotros y por eso confía en nosotros. Porque no te ve a ti. Yo no estoy aquí porque yo haya hecho algo. Yo estoy aquí porque recibí a Cristo y Él está en mí. Y lo que yo te estoy hablando no es de mí. Yo no estaría aquí si no fuera por Dios. Yo estaría todos los domingos jugando fútbol, perdiendo mi tiempo allá, llevándome mediodía tirado en lo que voy allá, 3 palos y regreso. Y ahí se acabó mi domingo, que esa era mi vida antes. ¿Y qué me trajo aquí? ¿Qué me tiene aquí estudiando? Que Dios cambió mi corazón. Y que en Él es en quien encontré el gozo. Hermanos, yo no hice nada, así como tú no hiciste nada. No somos más que nadie. No podemos andar con ese pensamiento. Es que yo estoy firme, hermano. Sí, qué bueno que estás firme. En Marcos 13 dice que se iba a hacer, todos esos falsos cristos que se van a levantar, iban a hacer todo lo posible por engañar aún a los elegidos. Aún a los elegidos.
Y la prueba es que si tú estás cuadrando con algo de esto, has sido engañado, hermano. Y puedes ser sinceramente un cristiano, pero has sido engañado. Porque antes de empezar a ver hacia otros, para que la Biblia tenga una verdadera bendición y transformación en mi vida, la tengo que apuntar primero hacia mí. Es la enseñanza que Cristo me dijo: tú quieres sacar la paja cuando hay una viga dentro de ti. Entonces tengo que agarrar el cincel de la verdad para romper esa viga y entonces yo poder ver la paja. Hay una gran diferencia entre una paja y una viga. ¿Y qué crees que hace más daño? ¿La paja del que tienes adelante o tu viga? Entonces, ¿en qué hay que trabajar, hermanos? En empezar a identificar a este primero para después poder identificar a los que están allá atacando, a los que nos están haciendo verdadero daño, a los que por su corazón, por la soberbia de su corazón están haciendo esto, los que se levantan sin nada más que yo soy el teologazo, yo soy el que conoce, yo soy Cristo. Así se van a levantar. Así es como se van a levantar. Y al final, ya para terminar, Pedro nos dice, una vez que nos da esta advertencia importantísima, empezando, ya al final en los versículos 2 y 3 nos dice un poco de ellos. Dice, nos da esta misma advertencia, nos reafirma que debemos estar con mucha atención, porque muchos seguirán sus disoluciones, sus sensualidades. Ellos están buscando todo el tiempo placer sexual. Es una conducta inmoral todo el tiempo, la de un falso maestro. Y si tú estás teniendo esa conducta y a lo mejor no estás enseñando, pues puede que seas un falso discípulo, porque por ahí una vez un hermano, ahí Carlos Medrano, se aventó esa prédica donde decía: si hay falsos maestros, hay falsos discípulos. Es una realidad a la cual tú también tienes que cuestionarte. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy andando como Cristo? ¿O vengo a la iglesia nada más para ver qué cacho? Cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado, aquí lo dice. Y además dice que, versículo 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No hay una integridad en ellos, es un falso testimonio. Es un falso testimonio. ¿Y cómo se empieza a combatir esto? El antídoto son dos cosas, hermanos. Una, doctrina pura, la sana doctrina, que es lo que dice la Biblia correctamente. Y número dos, con cristianos íntegros, con esforzarnos por realmente ser congruentes con lo que dice la Biblia, ¿sí? Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Y esto es lo que vimos en Judas. Judas era quien llevaba la bolsa. Judas era quien sustraía el dinero. El principal interés de un falso maestro es el dinero. Es el dinero. Tenemos una enseñanza en la Biblia, hermanos, que dice que debemos dar. Venimos a dar y no a recibir. Esa es una realidad. Y Dios te provee para que des, es una realidad. Aquí se te enseña el mandamiento de dar. Y aquí se te enseña que es tu responsabilidad hacerlo o no hacerlo. Aquí nosotros no te andamos correteando para ver si das o no das. Eso es tu situación con Dios. Aquí se te dio el mensaje y decía Pablo: tu sangre sea sobre ti y no sobre mí. El día que nos encontremos con Jesús, el día que estemos enfrente de Dios, yo no quiero que me digan: es que Carlos nunca me dijo que tenía que dar. No, sí se te dijo que tenías que dar. Sí se te dijo toda esa falsa enseñanza. Ahora tú eres el que va a decidir. Tú eres el que tiene que venir aquí, agarrarte de la vida eterna y empezar a saber si es cierto o no es cierto lo que Dios te dice, con humildad, con mansedumbre, entendiendo que necesitas de ellos, no con soberbia. No venimos a calificar a nadie, venimos a recibir. Y esa palabra recibir es un cambio de actitud. Entonces empecemos hoy por recibir esto, hermanos. Empecemos hoy por saber que Cristo es el que murió ahí en la cruz. El que Cristo quiere cambiar hoy tu corazón, y el que Cristo quiere, iglesia, que despertemos. Que despertemos. El tiempo está cada vez más cerca y es una realidad. Es una realidad a la cual todos estamos dormidos y necesitamos despertar. Necesitamos activarnos y necesitamos empezar a crecer como amándonos y edificándonos unos a otros. ¿Vale? Vamos a orar.
Padre bendito, Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Padre, por abrirnos los ojos y darnos esta enseñanza tan importante. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos porque definitivamente hemos sido engañados por nuestro corazón. Hemos creído que somos más que los demás, Señor. Hemos venido a señalar y juzgar. Hemos venido a dar nuestra opinión sin tomarte en cuenta a ti. Hemos hecho lo mal delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que ninguna cosa hagamos caso ni estimemos preciosa nuestra vida para nosotros mismos. Ayúdanos a acabar esa carrera con gozo, Padre. Ayúdanos a que el ministerio que hemos recibido de ti podamos dar realmente un testimonio fiel de ese evangelio de tu gracia, Señor. Estamos aquí por tu gracia, no porque nosotros merezcamos algo. Tú no obtienes ningún beneficio, a ti no te conviene nada tenernos, es a nosotros a los que nos beneficia y nos conviene estar reconciliados contigo. Esto es lo que promete el evangelio. No promete prosperidad, no prometes, Señor, sanidad, no prometes bienes materiales. Tu palabra promete salvación y reconciliación contigo, y esa es la mayor riqueza, esa es la mayor sanidad. Nos sanas de esa enfermedad que es la que nos está matando, que es el pecado, es ese corazón engañoso, Señor. Y hoy venimos a ti a pedirte que sigas formando en nosotros ese corazón limpio y recto, Señor. Que sigas haciendo ese espíritu que se mantenga derecho y alineado a tu voluntad, Padre. Y si tú no conocías de Dios, tú no sabías nada de esto y nunca habías recibido a Cristo, y hoy en tu corazón tienes esta necesidad de reconocerlo, y reconoces que tú eres ese que ha vivido engañado creyendo que estás bien, y hoy te has dado cuenta que no estás bien y que necesitas de esa salvación, dile así a Dios: Señor, perdona mis pecados, perdóname, te agradezco por poner a tu Hijo en la cruz por mí, sabiendo y entendiendo que no lo merecía, que en mí no hay capacidad alguna para poder encontrarme contigo, pero hoy te ruego que tú me des eso, que tú me reconcilies contigo. Yo reconozco ese sacrificio. Yo reconozco el señorío y la salvación de tu Hijo. Yo creo que murió en la cruz. Yo creo que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que junto con Él me darás vida. Yo quiero tener esa vida real. No quiero ser un muerto más de este mundo. Perdóname, y te recibo, Cristo, como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén y amén.